apoyo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, Honduras. Miren qué honor el que nos hace hoy la representante residente de la oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo. Es un placer tenerla aquí en el programa. Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación. A ti y a todo el equipo de producción del programa. Un honor estar aquí hoy. Muchas gracias de nuevo. Nos acompañará también el diputado Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Institucionales del Congreso. Buenos días. ¿Qué tal, diputado Barrios? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. ¿Usted vive en San Pedro Sula? Sí, yo soy de San Pedro Sula, vivo en San Pedro Sula. Me he venido el día de ayer, pero hemos estado trabajando toda la semana con la gente, no tanto de San Pedro Sula, sí, pero en La Lima, Choloma, El Progreso y Villanueva, fundamentalmente San Manuel, Pimienta, Potrerillos, pues hemos estado atendiendo junto con el ministro de Cardona de Cedesol, los compañeros diputados y toda la organización, hemos atendido preventivamente, ya el fin de semana que volvió sobre todo La Lima, el Chamelecón inunda La Lima. La Lima, sí, porque sí. Lo atraviesa. Luego el Ulúa hace estragos en Villanueva, Pimienta, Potrerillos y el Bajío de Choloma. Correcto. Y los Bajos del Progreso, ¿no? Los Bajos del Progreso, que ahí es donde generalmente se ensaña más. Ahora, el río Ulúa. Esto no puede volver a pasar todos los años, de verdad. Coincide con lo que creemos, pero que además, ya es demasiado. Yo le digo, si el otro año... yo siempre digo que hay excusas este año todavía. Pero si el otro año vuelve a pasar, a mí me va a dar vergüenza dar la cara. Se lo digo honestamente. No puede volver a pasar. Sí, es que lo mínimo, mire, yo después de escuchar a todos los expertos, y solo unos segunditos, Isabel, solo unos segunditos, porque usted sabe que a los diputados les reclama su gente, allá estaba en frente a frente en vez de estar aquí con nosotros. Sí. Esa es la reacción de la gente. Entonces ellos se deben proteger porque deben atender otros asuntos legislativos también. Sí. Los expertos dicen que si bien es cierto, la gente clama hacia el futuro inmediato, cuando tenemos un sistema de estos como Julia, la construcción de bordos, al final la solución, dicen, son canales de alivio. Pero lo hizo la compañía en La Lima. Bueno, y son los únicos que siguen aliviando después de 40, 50 años. Así es. Que en todo caso también servirían las represas, pero que las represas, si no es una política integral de reforestación de cuencas, de nada va a servir, pero sí reclaman canales, represas para almacenar agua y que sean represas multiusos para la generación de energía, para riegos. Mire, si usted mira que ya están construyendo al menos una o dos represas, ya no va a sentir vergüenza, porque sabemos que en un año no se van a terminar de construir 3. Renato, hay, digamos, institucionalmente 3 caminos. Los inmediatos, sí, los de mediano plazo y los de largo plazo. Los inmediatos. Ahora en verano, porque es cuando se puede construir. Claro. Ahora en verano hay 2 cosas que dicen los expertos que hay que hacer. Y son los canales de alim y los bordos. Para enfrentar el próximo virus. Así es. Sí. Así.
El mediano plazo es la reforestación. Digamos que vamos a tener alguna medida de contención, dicen los expertos, que si comenzamos a sembrar este año, dentro de 3, 4 años. Y la represa, que va a tardar en hacerse, el tablón, porque además nos aseguramos en el Congreso Nacional que estuviese ese presupuesto, por lo menos los del Departamento de Cortés. Eso va a durar más o menos la construcción del tablón 5 años. 5 años. 5 años. Así que, pero uno debe ser serio. El día que nosotros miremos que por lo menos ya se puso la primera piedra y ya se está construyendo, entonces uno dice, bueno, vamos a enfrentar nuevamente esto, pero ya se habían hecho los bordos, los canales, ya en un año miramos que se hizo algo. Pero yo creo que no podemos los políticos enfrentar el próximo año esto y que vuelva a suceder. No podemos. A mí me daría mucha vergüenza. Bueno, pues a mí me gusta la reflexión, me satisface la reflexión del diputado Ramón Barrios. Y ojalá todos piensen así, que sientan vergüenza el próximo año, es decir, todo el aparato público que maneja el presupuesto, que llegue el próximo año y no tengamos lo mínimo construido para evitarle a esa gente que vive en los bajos del progreso la misma escena de todos los años, a la gente de La Lima y a la gente de los otros municipios, por donde va el cauce tanto del Ulúa como del Chamelecón. Muy bien, lo felicito, diputado, lo felicito. No me felicite porque igual aprovecho, mire, el otro día, el fin de semana, unos ciudadanos nos agradecían a los diputados porque estábamos llevando una ayuda. Mire, primero es mi trabajo como representante del departamento y segundo es dinero público. O sea, los políticos no podemos, digamos, sacar ningún provecho propagandístico de esto. Es decir, es mi obligación lo que hice, es mi trabajo, así que los ciudadanos del departamento y de todo Honduras no me tienen que agradecer por hacer mi trabajo. Bueno, entonces retiro las felicitaciones y las guardo, pero sí se las voy a reiterar cuando ya mire yo que el engranaje público ha tomado en serio esto. Así quedamos entonces. Muy bien. Vaya pues. Entonces ya no lo felicito, pero sí la guardo. Muchas gracias. Pero sí la guardo porque sus palabras deben motivar a la reflexión al aparato público. Bueno, como les dije hoy, estará Isabel Albaladejo, que es la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También nos acompañará Edmundo Orellana, el doctor Edmundo Orellana Mercado, secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ya lo tenemos, espero que se esté reponiendo de su salud, doctor. Gracias, Renato, muy amable. Sí, en efecto he estado afectado como consecuencia del COVID, son secuelas que le quedan a uno, queda uno débil, de que estos cambios de clima le afectan. Ya no tenemos la edad como para enfrentar estas secuelas. Y sí he estado casi 2 semanas muy afectado, ya estoy medianamente reponiéndome, pero bueno, ahí estamos. Y desde luego muy halagado con compartir el set con mi buena amiga Isabel y el buen amigo Ramón, que sé que tenemos luchas en común y que hay que decirlo que sin el apoyo de la alta comisionada todo este esfuerzo por transformar el país en el tema del sistema judicial hubiese sido imposible, porque ella puso a disposición del gobierno y particularmente de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción todos los recursos humanos con su experiencia y su capacidad para poder elaborar ese proyecto de ley que luego se hizo ley gracias a ese esfuerzo que hizo la comisión que presidió el abogado Barrios y que hoy pues nos está dando frutos importantes. Y desde luego a ambos, gracias por su gran contribución en este proceso. Pues mire, vale saber, es válido saber, porque uno sí tenía conocimiento, pero así marginal, sobre los alcances del trabajo en la construcción de un Estado de Derecho de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero escuchando al doctor Mercado, me doy cuenta que va más allá de lo que uno sabía, diputado Barrios. Sí, no, bueno, yo creo que uno, y estos espacios que usted nos permite, darle gracias, así,
como hondureño, como sociedad, como pueblo, a las Naciones Unidas primero. Ha sido un gran contribuyente de la sociedad hondureña y ya voy a decir las repercusiones que esto ha tenido, digamos, haber aprobado esta ley. Pero además, luego de las Naciones Unidas, a la alta comisionada residente en Honduras, que ese es un aparato institucional, pero luego particularmente Isabel, que es, digamos, la representante de la alta comisionada. Entonces, me parece que el espacio es oportuno para sumarme a las felicitaciones que ha hecho mi admirado profesor, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Ese proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo técnico, logístico, económico de las Naciones Unidas y de la alta comisionada. Así que la sociedad hondureña le está altamente agradecido a las Naciones Unidas y a la alta comisionada residente en Honduras, a Isabel. Pues muchas gracias. Mire que yo hoy estoy repartiendo felicitaciones, ¿verdad? Pero felicitaciones selectivas a la gente que se lo merece. Espero que usted no me las rechace. No, yo las recibo. Muy bien. Y eso me compromete a hacerlo cada vez mejor. Me alegra escuchar tanto al doctor Orellana como a Ramón Barrios agradeciendo el esfuerzo y el trabajo de ustedes, porque al final todo esto es para la construcción del Estado de Derecho. Y construir el Estado de Derecho es proteger derechos humanos. Muchísimas gracias, Donato, y por supuesto agradecer al diputado Barrios, al ministro Edmundo Orellana por la confianza depositada en nuestra oficina para el acompañamiento, porque ese finalmente es el rol de la comunidad internacional, claro, y de la oficina que tengo el honor de representar, el acompañamiento a los esfuerzos del Estado en su conjunto, no digo exclusivamente del Gobierno, todo el aparato, claro, estatal, en precisamente la promoción y en la construcción del Estado de Derecho, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia y la garantía de los derechos humanos. Antes de entrar en el tema objeto de la convocatoria de hoy, el tema que nos convoca, que es precisamente el proceso de selección de la Corte de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, quisiera en primer lugar expresar la solidaridad profunda y el pesar con todas las víctimas y familias afectadas por la tormenta Julia, que se suman ya a los efectos devastadores que tuvo la tormenta Ian y que se suman también a los efectos de los cuales el país todavía no se había recuperado, ETA y OTA, en el año 2020. Entonces, toda mi solidaridad no solamente con las víctimas mortales, sino con todas las familias afectadas. Y también quisiera, antes de entrar en el tema de hoy, por supuesto también condenar enérgicamente el asesinato ayer del periodista Edwin Andino, precisamente periodista, compañero de profesión de ustedes, porque este asesinato se suma a los dos otros asesinatos que tenemos registrados por parte de la oficina, fruto del monitoreo que realiza la oficina en lo que va del año, para un total de 12 personas asesinadas entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas en lo que va del año. Y el asesinato de Edwin Andino no solamente es un crimen que afecta a él y a su familia, a su padre y a su familia directa, sino que debe, de alguna manera, compelirnos a toda la sociedad hondureña en su conjunto, porque es un ataque a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico y, por supuesto, toda mi solidaridad con ustedes, los periodistas. Y mire que mataron a su papá también. Efectivamente. Sí, mataron a su papá. Pues bueno, mire vamos a centrarnos entonces en el tema objeto de hoy. Pero ya usted, ya usted me dio alas. Ya usted me dio alas. Me dio alas porque yo sé que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, hay gobiernos y personas ocupando posiciones de poder en todo el planeta que amenazan este derecho. Es un derecho sagrado, la libertad de expresión. Una serie de libertades entran en la categoría de libertad de expresión. La libertad de los medios de comunicación, que está siendo atacada en muchos lugares del mundo debido a su papel clave para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de autoridades públicas y gubernamentales. Otros tipos de libertad de opinión y expresión, incluyendo la objeción de conciencia al servicio militar, están siendo cada vez más sometidos a presión. O sea que la ACNUD y la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad es parte de la agenda del alto comisionado y de su representante aquí en el país, Isabel Albaladejo. Y hoy me encuentro, y me van a disculpar, porque yo sé que usted es un comunicador por naturaleza, aunque haya estudiado Derecho. No me diga que también estudió periodismo. No, ¿verdad? Pero sí hace buenos análisis. Y desde hace mucho tiempo está en los medios de comunicación. Y qué bien que esté un hombre también respetado en el país como Edmundo Orellana Mercado. Si la producción me puede
activar por favor el Apple TV y poner en pantalla estas noticias que hoy aparecen en dos diarios, en La Prensa y El Heraldo. Ah, no, permítanme, es que se me movió, no es lo del cajón, no es lo del cajón. Aquí está, ahora sí. Defensores de la libertad de expresión y el Colegio de Periodistas anunciaron que estarán vigilantes ante los alcances del polémico decreto que fue publicado recientemente en el diario oficial La Gaceta. Gobierno realizará un diagnóstico a los medios de comunicación. ¿Qué dice el contenido de esto? Me va a disculpar, ¿verdad?, si me meto para comenzar en esto, pero sé que esto es sagrado para nosotros y yo sé que ustedes tienen información y defienden también la libertad de expresión como un derecho humano. Así es. La aprobación de un decreto ejecutivo en el que se aprueba la creación de la Dirección General de Información y Prensa ha despertado las alarmas en sectores que defienden la libertad de expresión. El PCM 05-2022 no solo crea la nueva entidad, sino que ordena realizar un diagnóstico a los medios de comunicación televisivos, radiales, digitales e impresos que operan en el país. La Dirección General de Información y Prensa tendrá, entre otras atribuciones, realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales que operan en el país. Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros, precisa el inciso 3 del artículo 2 del decreto. Además, esta dirección se encargará de elaborar y planificar la estrategia de información y prensa del gobierno, asimismo coordinar actividades con los órganos, unidades y oficinas de relaciones públicas del Poder Ejecutivo y hasta pagar pauta publicitaria. El plan gubernamental va encaminado a combatir las noticias falsas, según el subsecretario de Prensa Carlos Estrada, quien en abril pasado aseguró que hay que luchar de esta manera frontal contra prácticas que se han usado para encarcelar gente inocente y hasta para dar golpes de Estado. En cuanto al monitoreo y diagnóstico que se hará de los medios, el PCM establece que se buscará obtener información completa y verificable y dar pronto oportuna respuesta. La institución elaborará un programa para mantener comunicación permanente con todos los medios de comunicación que cubren la fuente gubernamental y mejorar los tiempos, calidad, veracidad y confiabilidad de la información. Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, habrá que estar expectante a lo que se haga desde el gobierno con esta y otras medidas. Reyes puso de ejemplo a los delitos contra el honor que no se han despenalizado, así como al espionaje telefónico a comunicadores e instó al oficialismo a garantizar la libertad de prensa. Hemos visto algunas acciones que vienen de diferentes sectores del Estado que cada vez van buscando limitar, y sumado a esto la ola de intimidaciones o del odio que se da contra la prensa hondureña con el fin de debilitarla. La prensa es bastión que critica y dice lo que no está bien, precisó Reyes. En tanto, la subdirectora de Human Rights Watch, Tamara Tamusiuk, instó al gobierno a respetar la libertad de prensa y que la creación de la Dirección General de Información no limite a los periodistas. Varias disposiciones del derecho hondureño amenazan la libertad de expresión y reunión. Por ejemplo, el Código Penal, que entró en vigencia en 2020, mantuvo los delitos de calumnias e injurias, por lo que Human Rights Watch se opone a todo tipo de leyes penales sobre difamación. Debe haber garantías para la libertad de prensa y expresión. El PCM aprobado en Consejo de Ministros también implica un inventario de radios, televisoras, periódicos impresos y digitales, así como contenidos que se den en redes sociales. Cada una de las publicaciones que relacionen al gobierno deberán estar en informes que la dirección deberá remitir a Casa de Gobierno. Sobre el particular, el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, expresó que la regulación desde el Estado no siempre es la solución a los abusos. Estamos en contra de la regulación de contenidos que lleven a la censura y atenten contra la libertad de expresión y de prensa. Pues esa es la información
defensores de la libertad de expresión y el Colegio de Periodistas anuncian que estarán vigilantes ante los alcances del polémico decreto que fue publicado ahora en septiembre, en la última semana de septiembre. Gobierno realizará un diagnóstico a los medios de comunicación. Y como así comienzan, en muchos estados así se comienza y se termina mal, no sé si ya lo había leído, la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, pero sí aprovecho esta oportunidad, sabiendo que es un derecho humano, la libre expresión, preguntarle sobre esta temática que ya tiene preocupado aquí a muchos sectores. No, por supuesto, y muchas gracias por darnos también la oportunidad de referirnos a este tema. Desde la oficina que represento siempre hemos planteado la importancia de que un Estado de Derecho, para que se precie de ser no solamente un Estado de Derecho formal, sino un Estado de Derecho realmente constatable, medible, la libertad de prensa, la libertad de expresión es pilar esencial, igual que el Estado de Derecho. Y en ese sentido, desde la oficina siempre hemos defendido la libertad de prensa y la libertad de expresión, y en su momento, cuando se produjo la reforma al Código Penal en el año 2020, desde la oficina planteamos cuáles eran los delitos y seguimos planteando la necesaria reforma en este momento al Código Penal a partir de un proceso ampliamente participativo, que fue lo que no se hizo con la reforma del año 2020, es decir, un proceso de consulta participativo que dé cabida a todos los sectores de la sociedad y que permita revisar aquellos tipos del Código Penal, entre los que están los delitos precisamente de calumnias e injurias, que claramente están en contradicción con el respeto y garantía de derechos humanos. Entre ellos, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de asociación, pero también hay otros delitos en el Código Penal que tienen que ser revisados, como los que se refieren a violaciones de derechos humanos, como los que se refieren a delitos contra las mujeres y también los delitos que se refieren a corrupción y otros delitos anexos cuyas penas fueron reducidas en esa reforma del año 2020. Sabemos que efectivamente y en diálogo con el Congreso Nacional hay una tarea pendiente de revisar y reformar el Código Penal en toda su expresión y creo que este tema también puede ser una oportunidad para ello. Por supuesto, siempre poniendo la libertad de expresión como pilar clave, pero también la libertad de expresión y la obligación de brindar información verificada, información veraz. Y la libertad de expresión siempre tiene que traer también consigo el derecho al acceso a la información. Por eso la derogación reciente de la Ley de Secretos es un paso importante también para garantizar el acceso a la información, que tiene que ser la clave de la libertad de expresión. Por supuesto, condenar todos aquellos ataques contra periodistas. Yo me refería solamente al inicio a la cifra de personas asesinadas, pero esa es la cifra de personas asesinadas. El total de víctimas, ya sean defensores o defensoras de derechos humanos y de periodistas, en este momento lo que llevamos del año en el país asciende a 167 víctimas, de las cuales 34 son periodistas o comunicadores o comunicadoras sociales. Entonces creo que es una cifra que nos debe llevar, por supuesto, a la reflexión en la necesidad de proteger, por supuesto, a quienes defienden la libertad de expresión y ejercen la libertad de prensa, por supuesto, con sentido razonable, con sentido de seriedad. Y desde la oficina, por supuesto, estaremos expectantes a la aplicación, por supuesto, del decreto, a monitorear y observar la aplicación del decreto y a brindar todo el acompañamiento y la asistencia técnica para que eso sea posible. Y aquí, si me lo permite, Renato, creo que precisamente con respecto a este tema y a otros muchos, es donde se torna realmente indispensable en este momento el proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de comenzar y que finalizará con la elección de los nuevos magistrados y magistradas en febrero del año entrante. ¿Y por qué es importante? Porque es crucial para la democracia en el país y para la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país, en este momento, particularmente en este momento en Honduras. En primer lugar, por la duración del órgano. Es decir, la Corte Suprema tiene un mandato de 7 años de gobierno. Es decir, hasta el año 2030 el país no va a tener otra oportunidad, si lo vemos en clave de oportunidad, para elegir a quienes van a componer no solamente el más alto órgano en materia de administración de justicia, sino también por otra razón, porque la Corte Suprema de Justicia en Honduras, a diferencia de otros países, es también órgano de gobierno de los jueces. No solamente es el más alto órgano de la magistratura, sino que es el órgano de gobierno mientras no se constituya el Consejo de la Judicatura, que por cierto está previsto en la Constitución y que además es una tarea pendiente. Pero mientras ello no suceda, la Corte Suprema no es solamente el órgano más alto, sino además el órgano de gobierno con todo lo que eso implica en el sistema de administración de justicia en su conjunto. Pero además la importancia, lo trascendente de este proceso en este momento, además de por la duración de quienes van a ostentar ese cargo, además por supuesto es
cómo garantizar la independencia e imparcialidad de quienes tienen que administrar justicia, por un principio básico, que es la tutela judicial efectiva. Es decir, en este momento el Estado de Derecho en el país, la independencia judicial es clave, es, digamos, como el pilar esencial del Estado de Derecho. Y sobre todo su función es garantizar la tutela judicial efectiva frente a cualquier hondureño o hondureña o cualquier persona que sienta menoscabo en sus derechos. Por eso la independencia e imparcialidad de la más alta magistratura se torna indispensable, porque, por ejemplo, lo voy a decir, poca utilidad tiene que un Estado, el de Honduras o cualquier Estado, reconozca formalmente un derecho a través de su legislación si efectivamente quienes tienen que administrar justicia no garantizan esa tutela judicial y no hacen que efectivamente cualquier titular del derecho, cualquiera de ustedes o de los ciudadanos o ciudadanas que nos escuchan en este momento, pueda exigir ese derecho frente al sistema de administración de justicia. Por eso es clave este proceso en este momento de selección. Adicionalmente, también me parece importante decirlo, es porque la historia reciente de Honduras, y creo que todos y todas lo sabemos, ha estado marcada por profundas crisis institucionales. Una de ellas fue la destitución de magistrados y magistradas en el año 2012. También otra profunda crisis institucional que ha marcado la historia reciente del país fue el golpe de Estado en el año 2009, es decir, la finalización anticipada del gobierno de turno, en ese caso por medio de un golpe de Estado sin que se mediaran los canales institucionales, puso en evidencia la debilidad institucional del país y del sistema de administración de justicia. Y es precisamente en esos momentos como esas crisis institucionales, como la del golpe de Estado y otras que ha habido el país, cuando el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia se tiene que erigir como el bastión último de la democracia. Es ahí donde tiene que demostrar su independencia e imparcialidad frente a intentos de cooptación político-partidarios o gremiales o de poderes económicos o de poderes políticos, ya sean fácticos o sean reales, y es ahí cuando se tiene que demostrar. Lamentablemente eso no fue así, eso puso en evidencia la debilidad institucional. Por eso, en este momento el país tiene una oportunidad, la oportunidad de demostrarle, no solamente dentro de la frontera, sino también internacionalmente, que es capaz de realizar un proceso con todas las salvaguardas para evitar que sea, o por lo menos disminuir al máximo, la discrecionalidad y la utilización político-partidaria o de otro tipo de poderes que se pudiera hacer de un proceso, y garantizar que quienes ocupen esa alta magistratura estén investidos de los más altos estándares de idoneidad, de mérito, de capacidad, de integridad. Es ahí, por eso consideramos que en este momento el proceso de selección es crucial, y como voy a después, si me das la oportunidad, claro que sí. Renato, después de exponer cuáles son los elementos innovadores que tiene en este momento el proceso de selección y también las oportunidades que este proceso ofrece a la ciudadanía y ofrece a los medios de comunicación en términos del escrutinio y la veeduría que deben ejercer para que este proceso realmente sea un proceso, marque la diferencia con respecto a procesos anteriores. Creo que estos eran algunos elementos que me parecía importante destacar, y también, por qué no decirlo, este proceso es trascendental por la probable llegada al país de una misión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Que ninguna misión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad va a venir a sustituir a las instituciones del Estado, sino que tiene que venir a apoyar el fortalecimiento de la capacidad doméstica, de la capacidad nacional de las instituciones del Estado para investigar y sancionar adecuadamente a los responsables, los y las responsables de hechos de violencia, de violaciones de derechos humanos, de delitos de corrupción. Y en este sentido, esa misión no podría funcionar si no hay un sistema judicial independiente e imparcialidad que haga de ese principio del juez natural, independiente e imparcial, un pilar viviente del Estado de Derecho y no meramente letra muerta. Muchísimas gracias. No. Ahora soy yo el que le digo, no me tiene que dar gracias. Gracias a ustedes por estar contribuyendo a ese ideal que tenemos desde hace décadas los hondureños de tener un poder judicial independiente. Ese es uno de nuestros máximos ideales como hondureño, un poder judicial independiente. Pero usted me va a permitir que yo termine con este asunto de la Dirección General de Información y Prensa que ha creado el gobierno para monitorear medios de comunicación. Y ya breve, para no quitar el espacio al otro tema que nos ha convocado esta mañana, me gustaría escuchar los comentarios de un diputado serio como Ramón Barrios, y que además se luce a través de los medios de comunicación con toda libertad emitiendo sus criterios. Dos cosas importantes, Renato.
no hay que temerle a la ley. La ley habla de 3 verbos rectores. Para nosotros es muy importante: monitorear, diagnosticar y verificar. O sea, hasta ahí creo que es una parte administrativa del Poder Ejecutivo y de verdad no hay que temerle a la ley. No se mete en nada del derecho fundamental que está en la Constitución de la República, de la libertad de expresión. Sin respetarlo, y como libertad de expresión también, y por lo que ocurre en muchos países, como decimos popularmente en Honduras, solo déjeme expresar un pujido. Eso quiere decir reservas, reservas de cómo esto puede involucionar esta libertad o no, porque dejo el margen de duda también en función de lo que usted me está diciendo. Y lo segundo, anuncio algo que me parece importante, que nosotros lo hemos estado trabajando precisamente por lo delicado del caso. En la comisión que tengo el honor de presidir, pero que me acompañan valiosos hondureños, valiosos diputados y diputadas, no solamente de mi partido, sino del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras, inclusive del Partido Nacional, ya tenemos listo. Fíjese lo que voy a decir aquí en su programa. La ley, un dictamen que saca del Código Penal los 3 tipos penales a que nos hemos aludido: la injuria, la difamación, la calumnia y la difamación. Ya lo tenemos listo. Creo que a finales de mes vamos a convocar a las asociaciones de prensa, de periodistas, un poco para que conozcan nuestro dictamen. Y bueno, una vez conocido por todos, a lo mejor vamos a hacerle algún ajuste producto de las observaciones, lo introducimos al Pleno del Congreso para sacar por lo menos esos tipos penales y llevarlos al ámbito civil. Aquí lo estoy diciendo en su programa. Muy bien, muy bien. Se lo escuché a Samuel Madrid y usted me lo está confirmando. Al diputado Samuel Madrid y usted me lo está confirmando. Eso es muy bueno, ¿verdad? Eso es excelente. Y no quiero ir a la primera pausa para después centrarnos en este tema de los derechos humanos en Honduras, de la CICI, de la Junta Nominadora y otros temas de violaciones a los derechos humanos por los cuales se pronuncia frecuentemente la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. No quiero dejar de escuchar sobre esta creación de la Dirección General de Información y Prensa al doctor Edmundo Orellana Mercado, porque esto se aprobó en Consejo de Ministros. Doctor Mercado, ¿debemos temerle a esto o qué rumbo lleva? Pues yo leí el proyecto previamente a aprobarse y no vi que hubiese una pretensión de atentar contra la libertad. Es más, si usted se me permite decir, me pareció innecesario eso. Esa es una tarea administrativa que basta con que la presidenta lo ordene al ministro de Prensa para que haga eso. Es decir, no había necesidad de emitir un decreto, un PCM para eso. Esa es mi opinión. Son cuestiones meramente administrativas que se agotan en el ámbito de la administración. Pero, como desafortunadamente aquí hay mucha gente que piensa que si las cosas no se dicen a ese nivel y se instrumentan en normas que tienen casi fuerza de ley, no funcionan, pues lo hacen. Pero esa es una simple orden administrativa. Con que la presidenta le hubiera dicho al ministro de Prensa, haga esto y esto y esto, un memorando, él tenía la obligación de hacerlo. Porque no involucra a nadie más. Ningún medio está obligado a dar una información, a dar nada. Simplemente son labores que ellos van a hacer. Así es que me pareció innecesario. Pero dice que yo quisiera hacer una relación en este tema de la libertad de expresión. Yo quisiera invitar al diputado, al honorable diputado abogado Ramón Barrios, a que proceda a elaborar el proyecto de ley de derogación de esa ley vergonzosa y perversa que sometió a los medios de comunicación, que se llamó de la ley de canje de impuestos por publicidad. Y no solamente que pida su derogatoria, sino que además que ordene al Ejecutivo que dé la lista de los medios de comunicación que se sometieron a ese programa
y cuánto fue la cantidad que se le reconoció y si efectivamente era necesario hacer esa exoneración. Me parece que eso es vital para la depuración del tema de la publicidad y la libertad de expresión de Honduras. Eso es una ley vergonzosa que debemos los hondureños conocer cuáles fueron aquellos programas, aquellos medios de comunicación que se sometieron al gobernante anterior a decir lo que el gobernante estaba interesado en que se dijera. Me parece que ese es un tema, abogado Barrios, que está pendiente y que lo habíamos discutido en su oportunidad y que es necesario cumplirle al pueblo. Sobre el tema de la calumnia, la injuria y la difamación, yo ahí tengo mis reservas. Mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara. Este tema debe estar referido a todo aquel que su figuración esté sometida a escrutinio público. Por ejemplo, nosotros los funcionarios públicos, los políticos, los grandes hombres de empresa, los que den opinión pública, los llamados analistas, esos no deben estar protegidos por la calumnia, la difamación ni la injuria, porque ellos al someterse al escrutinio público se están sometiendo a las consecuencias de sus dichos. Pero no es justo que a una persona que no esté en ese ámbito de publicidad sea expuesto a que se le calumnie, a que se le injurie y a que se le difame. Y a eso la Corte Interamericana ha sido enfática. Me parece que si ese decreto está por repetirse, estimado abogado Barrios, debían leer ustedes las sentencias recurrentes, no es una sola, son varias, sí, en donde se ha dicho por parte de la Corte Interamericana que se ha enfatizado que eso debe favorecer a la gente que no está sometida al escrutinio público, pero todos aquellos que de algún modo tienen figuración social, política, económica, lo que sea, esa gente puede decirle usted lo que quiera. Yo como funcionario público debo someterme al escrutinio público. Ahí pueden decirme cualquier cosa, que soy un irresponsable, que soy aquí, que soy allá, porque me metí este lío. Estoy aquí y expuesto a esto. De manera que cualquiera puede decirme lo que quiera. Pero no es justo que a una persona, por ejemplo a mi señora, que cualquiera venga a faltar el respeto a los medios de comunicación, porque ella no está figurando públicamente, o al vecino, que es un vecino que no está figurando públicamente. Me parece que eso debía considerarse, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es que vamos a convertir a Honduras en una sociedad sin honor, y cuando una sociedad carece del valor del honor, pierde todo, porque el honor es intrínseco a la dignidad, y la dignidad humana es el ser humano en sí mismo. Hasta los animales tienen dignidad hoy, se les reconocen en las leyes ciertos derechos fundamentales. ¿Por qué al ser humano se le quiere despojar de un valor tan fundamental como el honor? Esa es mi opinión. Doctor Orellana, en el dictamen, precisamente el documento base que hemos tenido es toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente solo va a ser aplicable por los comunicadores sociales a los funcionarios públicos, no a las personas privadas. O sea, aleje preocupación, porque básicamente hemos trabajado con la jurisprudencia de la Corte. ¿Usted también ha leído la doctrina sobre esta temática? Sí, nos toca leerla, por supuesto, claro, es parte de nuestra razón de ser. Así es. ¿Coincide o no? Pues coincido, por supuesto, que quienes que ejercen una función pública, en este caso los servidores y servidoras públicas, no pueden estar, obviamente, sujetos a las mismas condiciones que cualquier persona particular. Y, por supuesto, todo lo que hace a la calumnia, etcétera, pues obviamente los mismos estándares no pueden aplicarse respecto de cualquier particular. Los servidores y servidores públicos tienen que estar, tienen que ser sujetos del escrutinio público, sin duda, todos los servidores y servidoras públicas del país. Bueno, muchas gracias. Aquí concluimos este tema para meternos en el otro. Y yo solo espero que esta Dirección General de Información y Prensa, que cuando uno lee o escucha la gente en el área de comunicación, sus radicalismos verbales,
sus prejuicios ideológicos, uno dice hacia dónde nos llevan con esta Dirección General de Información y Prensa. Y que yo exprese eso, por favor, doctor. Pero el doctor Barrios no me respondió la otra propuesta que le hice de la derogatoria de la ley de canje de publicidad. Bienvenida a la transparencia. Bienvenida a la transparencia. ¿Cuándo lo va a hacer, doctor? El doctor Barrios. Tomamos su sugerencia, doctor. Efectivamente, lo hemos platicado. Inclusive aquí, Renato, lo hemos platicado eso en otros programas, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho, bienvenida a la transparencia. Este escrutinio público que hace la sociedad va en dos vías. Igual como podemos criticar la intervención del gobierno en la libertad de expresión, pues no es menos cierto que esta ley de canje publicitario, por supuesto, que allanó el camino para que los que recibimos información de este lado, digamos, obtuvimos información sesgada, obviamente, producto de que esta ley le permitía a algunos medios de comunicación brindarnos información del gobierno seleccionada, en este caso por el gobierno anterior. Así que me parece que es una buena sugerencia, doctor, en el sentido de la derogación de una ley, digamos, que fue vergonzosa para la sociedad hondureña, porque también los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a recibir información veraz y objetiva y no esté condicionada, digamos, en este caso, quienes se beneficiaron con un canje de publicidad. Bueno, y recordemos que no solo favoreció a la empresa del medio de comunicación, sino también a las empresas relacionadas. De manera que aquellas empresas, dueñas de medios de comunicación, que tienen a su vez bancos, que tienen otras cosas, también recibieron beneficios, porque así lo decía la ley. Entonces, todo eso quisiéramos saber los hondureños. Ojalá que haya una orden del legislativo para que se exponga al público esa atrocidad que se hizo con la libertad de expresión. Me imagino que usted tiene el informe, doctor. El informe de todos los beneficiados. No. Se lo pregunto de la manera más sana. Es que si yo le iba a proponer que si lo tiene me lo pasa, que yo lo leo. Si no lo hace el Congreso, yo lo leo. Si no, con gusto, pero no lo tengo, porque eso exorbita la competencia nuestra, porque es un tema que se refiere a los particulares. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir a la primera pausa. Pero cuando regresemos, uno de los temas aquí es el acceso a la justicia e independencia judicial en relación a casos emblemáticos, Keila Martínez, caso Guapinol, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuamente está emitiendo sus reflexiones, impunidad frente a violaciones de derechos humanos y frente a crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. Y desde luego el trabajo de la OACNUD en relación al Estado de Derecho y para lograr una nueva ley especial de la Junta Nominadora. Novedades que aporta el nuevo marco normativo aprobado para la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, principales avances que introduce la nueva legislación. Yo miro muy optimista a Isabel Albaladejo, que con esa ley se garantiza ese ideal centenario de los hondureños de tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Y sobre eso vamos a profundizar inmediatamente después de estos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El principal titular de Tu Nota esta mañana: remanentes de Julia seguirán afectando. Muchas gracias. Este martes varias regiones de Honduras. Ese es el principal titular. Pero claro, ya no con los riesgos de hace 48 horas, inclusive 24 horas. Declaran estado de emergencia climática en San Pedro Sula. Albergues están repletos. Presidenta Xiomara Castro se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano el próximo 20 de octubre. Confirmada ya esa visita de la gobernante hondureña al Vaticano. Son algunos de los principales titulares de tunota.com.
Usted puede entrar para leer el contenido de las noticias por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren que esto puede marcar el rumbo de la temática que vamos a abordar en este segmento. Yo dije en el segmento pasado el optimismo sobre la Junta Nominadora y que los hondureños elijamos a través del Congreso Nacional a los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veo optimismo, dije yo, en la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ella me ha aclarado, mientras está comercial, Renato, optimismo no, esperanza, me dice. Al final, ¿cuál es la diferencia entre optimismo y esperanzas? Muchas gracias, Renato. La verdad, el optimismo tiene que ser siempre moderado, sobre todo en contextos donde los cambios que se requieren dependen de reformas estructurales y pasan por cambios sociales e institucionales profundos que no se pueden de hacer de un día para otro ni se pueden de hacer de un momento a otro. Entonces, para quienes trabajamos en derechos humanos siempre tenemos que tener un optimismo moderado sin perder el sentido realista, sobre todo sobre lo que es factible o viable hacer en un contexto determinado. Entonces, sí me parece importante plantear cuáles son las novedades que tenemos en este momento, en este contexto, a partir de un nuevo marco normativo, pero además referirme a lo que tú planteabas precisamente, también la responsabilidad que tiene la ciudadanía, es decir, la ciudadanía, los medios de comunicación, por supuesto, la Junta Nominadora y el Congreso y las autoridades. Creo que es importante decir que en este momento todos los procesos de selección anteriores de magistrados y magistradas de Corte Suprema de Justicia se han regido por un marco normativo que databa del año 2001 y que no tenía ni criterios de selección objetivos y medibles, ni establecía tampoco criterios de transparencia, ni posibilidades de participación ciudadana, ni escrutinio público. Es decir, era sobre todo, y eso creo que todos y todas lo sabemos, nos ha llevado a una situación en la que los procesos de selección anteriormente han estado sobre todo dominados por una falta de transparencia en relación al quehacer tanto de la Junta Nominadora como primer filtro para la elección, como en relación al Congreso. Yo creo que ese es el primer punto sobre al que me quiero referir. ¿Qué hace este nuevo marco normativo en el que, como bien se ha dicho aquí, nuestra oficina fue invitada a apoyar técnicamente? Nosotros solamente brindamos apoyo y asistencia técnica, en primer lugar, a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El proyecto de ley se aprobó inicialmente en Consejo de Ministros, después pasó al Congreso como causa institucional y también tuvimos la posibilidad de apoyar, y gracias de nuevo por la confianza, al Congreso en su conjunto y a la comisión que preside el diputado Barrios. También, y por supuesto hemos acompañado a la sociedad civil en todo el ejercicio de plantear consideraciones, ajustes y cambios en el proyecto de ley, porque tiene que ser un proyecto de ley participativo y en consulta. Creo que la participación de la ciudadanía es un pilar esencial. Y además, en este momento, pues estamos también acompañando técnicamente a la Junta Nominadora, hemos apoyado con la elaboración de una propuesta de reglamento, etcétera. Pero más que referirme al trabajo de la oficina en eso, me parece importante referirme a cuáles son los cambios y, sobre todo, qué es lo que en general se puede hacer desde las distintas trincheras en el país. Un primer elemento es que este nuevo marco normativo que rige este proceso de selección establece criterios objetivos e indicadores objetivamente verificables para medir cuáles son los requisitos que deben tener los candidatos y candidatas que van a estar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son estos criterios? Es decir, es un proceso basado en méritos, idoneidad, capacidad, integridad y ética profesional. Los criterios de selección, y no voy a entrar en tecnicismos porque eso nos llevaría mucho tiempo y además aburriríamos a quienes nos están escuchando, pero los criterios de selección se establecen objetivamente. Se establece, por ejemplo, incluso una matriz de evaluación con un porcentaje determinado, que es el que debe asignarse a cada uno de los requisitos. Por ejemplo, en primer lugar, integridad, con un porcentaje de un 25% de integridad. En segundo lugar, la ética profesional, la integridad no solamente personal sino también profesional. La ética profesional con un porcentaje de un 20% y finalmente la idoneidad y la capacidad para el ejercicio del cargo de quienes van a tener esa tremenda responsabilidad, con un porcentaje de un 55% sobre la calificación final. Pero además de establecer este marco normativo, estos criterios objetivamente verificables, establece una obligación, y aquí hago también un llamado también a los medios de comunicación, una obligación para la Junta Nominadora, que como sabemos la Junta Nominadora tiene que elegir
una nómina de 45 candidatos o candidatas que serán enviados, al menos, muy bien, como has dicho, que serán enviados al Congreso para la selección final de los 15 magistrados o magistradas. Y es aquí también donde me quiero referir. Se establece una obligación para la Junta Nominadora y también para el Congreso de establecer un informe detallado de cuáles son las razones por las que un candidato fue seleccionado o pasa a la nómina y las razones por las que otros no. Eso es un primer elemento. Un segundo tema clave es todo el sistema de inhabilidades y el sistema de impugnaciones y de tachas que se establece en este proceso de selección. Por primera vez se establece que se podrá impugnar a los integrantes de la Junta Nominadora si se consideran que no cumplen los requisitos establecidos para ello. Hasta el momento no se presentó en su plazo para ello ninguna impugnación. Pero también se establece, y muy importante, un sistema de denuncias y de tachas, es decir, de descalificaciones frente a aquellos candidatos o candidatas que cualquier particular en el país considere que no cumplen estos criterios de selección. Es decir, se da la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana que considera que ese primer filtro de las personas que van a pasar a entrevista no cumple con los requisitos, como he mencionado, basados en méritos, de idoneidad, de capacidad, de integridad y de ética, pueda entonces denunciar o pueda presentar un sistema de tachas, y hay un proceso por el cual la Junta Nominadora tiene que explicar a partir de las inhabilidades y los criterios de selección. Pues creo que esto es clave. Y esto aunado, este sistema de veeduría y escrutinio público que este nuevo marco legal o estas nuevas reglas de juego en el país establece, también va acompañado de todo un proceso de transparencia. Aquí es clave, de transparencia y acceso a la información, que es sobre todo vital, sobre todo a partir del caso que nos ocupaba del decreto. El procedimiento de transparencia, todas las sesiones de la Junta Nominadora tienen que ser públicas y además tienen que ser retransmitidas por canales institucionales. Se está trabajando en ello para que las sesiones sean públicas y que cualquier observador, nacional o internacional, observadora, pueda tener conocimiento a ello, además de este informe al que me refería, que deben, a partir del cual deben establecer las razones detalladas de por qué una persona se considera candidata y por qué otras personas fueron descalificadas a partir de un régimen de inhabilidades en el proceso, que tienen que ver también con el hecho de tener procesos pendientes, disciplinarios o penales, y con otras inhabilidades para el ejercicio del cargo que claramente los suspenderían para ello, quedarían inhabilitados. Otro elemento importante, también innovador, y aquí por supuesto en términos de la garantía de derechos de las mujeres y la equidad de género en el país, es que se establece la obligación de que al menos 23 del total de 45 personas, candidatos o candidatas que incluyan en esa nómina, tienen que ser mujeres. Por supuesto, el país está lleno de mujeres preparadas que cumplen con todos esos requisitos, y animo desde esta trinchera, por supuesto, a todos y todas las profesionales que cumplan los requisitos a presentarse, sabiendo que en este momento las reglas de juego son de gran calado y que son diferentes a las que existían anteriormente. Y, por supuesto, animar a todas aquellas mujeres profesionales que cumplan con esos requisitos, porque además al menos la mitad, es decir, 7 de los magistrados o magistradas de la Corte Suprema en esta ocasión tienen que ser mujeres, porque así lo establece la ley. Y finalmente, yo creo que es también importante referirme a otra de las novedades de este proceso de selecciones, la autoproposición. Anteriormente, el sistema establecía que cualquiera de las instituciones u organizaciones de las 7 que componen esa Junta Nominadora podía proponer candidatos o candidatas. Eso era ser juez y parte. Y obviamente eso abría la posibilidad a las injerencias externas. Entonces, en este momento se establece la obligatoriedad de la autoproposición. Cada persona se tiene que proponer y no se permite que las instituciones de la Junta Nominadora propongan a candidatos o candidatas. Es autoproposición. Entonces, yo creo que con todo este sistema de salvaguardas, de la posibilidad de un sistema de tachas que tiene que ser ejercido también por los medios de comunicación y por la ciudadanía, con este sistema de impugnaciones, salvaguardas, y con, sobre todo, los criterios de selección que por primera vez son medibles y constatables en un proceso, no es que se esté exento de injerencias, y aquí voy al tema al partir del cual me retaba, el del optimismo. Por supuesto que va a haber injerencias o intentos de injerencias en el proceso en Honduras y en cualquier país del mundo. No hay ningún sistema de selección del Poder Judicial en ningún país del mundo que esté exento o blindado a prueba de fuego frente a intentos de cooptación o de injerencias o de manipulaciones del proceso de intento de manipulación. Por supuesto, eso es inevitable, pero los va a haber, por supuesto, tanto, por supuesto, de poderes, como decía, no solamente de tipo partidario, político, pero también de grupos económicos y de grupos ilegales en el país, que sabemos que tradicionalmente han menoscabado el sistema de administración de justicia y la independencia judicial.
Y yo creo que en este momento, al menos estas reglas de juego, tienen la posibilidad de que se blinda el proceso de tal manera que se limita al máximo la discrecionalidad y se limita al máximo la posibilidad de injerencias por parte de, digamos, de sectores, por parte de sectores político-partidarios o particulares o gremiales o de otra índole. No se excluye, pero se limita las posibilidades de esa discrecionalidad que lamentablemente ha regido procesos anteriores. Entonces, desde aquí creo que es importante ese llamado a la ciudadanía de que se apropie de este proceso. Esto no es un proceso del Congreso de la República, no es un proceso de la Junta Nominadora. La Junta Nominadora es el primer filtro constitucional que tiene que establecer esa nómina de al menos 45 candidatos. El Congreso tiene que hacer el proceso de selección final, pero también la ciudadanía tiene un rol, y la sociedad civil, la ciudadana, de ejercer esa veeduría y exigibilidad de rendición de cuentas frente a lo que se haga en el marco del proceso de selección, y sobre todo para que finalmente el Poder Judicial de Honduras, que quede constituido a través de esta Corte Suprema, Sistema de Administración de Justicia, realmente sirva también para garantizar la tutela judicial efectiva, pero sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad, que es el punto. Sabemos que en el país, lamentablemente, las personas en situación de vulnerabilidad son las que han quedado al margen del acceso a la justicia porque han tenido que enfrentar barreras estructurales. Yo creo que en este momento el principal desafío que tiene el sistema de administración de justicia que quede constituido es cómo llevar justicia a aquellos y aquellas en el país que lamentablemente nunca la han tenido. Dos preguntas que formulo para que se respondan después de la pausa comercial. Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. ¿Ha pensado Isabel Albaladejo que esas novedades que tiene esta ley de la Junta Nominadora, que esos criterios verificables queden ahogados por el 4-3 del que tanto se ha discutido en el país? Máxime cuando se sabe que esta vez no será la excepción, que habrán fuerzas externas, políticas, económicas y hasta de otro matiz que intentarán horadar los criterios verificables y las novedades e infiltrarse en ese sentimiento de los nominadores. El 4-3, la figura del 4-3, usted la entiende, ¿verdad? Si ya la ha visto en los medios de comunicación. Hay veces uno tiene que indagar más por si acaso ustedes no se adaptan a la forma como debatimos los hondureños. Entonces mi pregunta clara es, ¿no teme? Y esto no es ser pesimista, no es ser pesimista. Solo quiero tener la certidumbre de las novedades y los criterios verificables, que estos sean inundados para ponernos a tono con el clima de estos últimos días por ese 4-3, cuando hay lobos alrededor de la Junta Nominadora, tratando siempre de imponer a los magistrados porque creen que la Corte Suprema de Justicia les debe seguir perteneciendo. Después de la pausa. Pero además tengo otra pregunta para el doctor Orellana y para Ramón Barrios. Después de escuchar a Isabel Albaladejo, me estaba preguntando, las juntas nominadoras pasadas tuvieron a gente honorable. Hubo momentos que yo dije, esta será la Corte Suprema de Justicia más independiente en la historia. ¿Cómo lograban esas fuerzas, esos lobos, esos que creen que el país les pertenece y que la Corte Suprema de Justicia es el pastel al que ellos deben tener acceso y estar representados? ¿Cómo lograron horadar a los nominadores pasados? Si muchos de ellos, como Ramón Custodio, Julieta Castellanos inclusive, y muchos, se me escapan los nombres, nadie puede tacharlos de corruptos. Son preguntas solo para certificar que esta vez no nos va a ocurrir más de lo mismo, como pasa allá con los bordos y los bajos de Lulúa, del Progreso, de la Lima y del Cubulero allá en Valle. Pausa y enseguida las respuestas de nuestros invitados, Isabel Albaladejo, Ramón Barrios y Edmundo Orellana.
respetando el derecho que tiene de que yo no diga su nombre, un miembro de la Junta Nominadora me dice que han visto varias falencias en la ley y además los plazos bastante cortos. Y claro, yo no voy a dar su nombre, ni así. No, es que no, él no me lo va a rogar, no tiene por qué rogarme, ni me lo va a pedir porque él sabe que la fuente hay que protegerla. Mucho menos Isabel y el doctor Edmundo Orellana Mercado. Pero sí me llama la atención cuando me dice, hemos visto varias falencias en la ley y además los plazos bastante cortos. Voy a esperar más detalles para priorizar esta inquietud y trasladársela a mis invitados. Pero antes vamos con el asunto que planteaba hace algunos minutos Isabel Albaladejo, y aquí me está diciendo el abogado Ramón Barrios. Mire, Renato, creo que es la ley más importante, mejor estructurada, más debatida que hemos aprobado en el primer semestre en el Congreso Nacional. O sea, él tiene certidumbre de que a través de esta nueva ley y con los nominadores podemos elegir a los mejores próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los 45 que envíe la Junta al Congreso Nacional. ¿Cómo tener la certidumbre que el 4-3, por sentimientos, por partidismo, no relegue todas estas novedades y criterios verificables que hacen de esta ley para ustedes un instrumento que debe permitirnos elegir a los mejores magistrados? Mire, ese 4-3 refleja el corte transversal de la sociedad en este momento. Si no, vaya al Congreso Nacional. Resulta que los electores hondureños no le dieron a un solo partido la posibilidad, como en los congresos pasados, de tomar decisiones unilaterales, otorgándoles el poder de mayoría simple. Este Congreso tiene la particularidad, Renato, Isabel y pueblo hondureño, que necesariamente para tomar decisiones y decisiones fundamentales en este país tenemos que estar sentados en una mesa de diálogo, con el Partido Nacional inclusive. La elección de la Corte Suprema de Justicia pasa porque todos los partidos políticos nos sentemos y nos pongamos de acuerdo por el bien de este país. No, hoy no solo pasa por un partido político, y a mí me parece que la sociedad fue sabia, y en ese sentido, ese famoso 4-3 que se presagia es también el corte transversal de cómo está la sociedad hondureña en este momento. No tenemos que tener miedo si pasa eso, porque esa es la sociedad hondureña, eso es lo que hemos tenido en este momento. Pero yo le digo, esa ley es lo mejor que pudimos haber sacado en el Congreso Nacional en este semestre. No hay leyes perfectas, e inclusive pudimos haber sacado una mejor ley, y lo acepto. Pero es que en la comisión de dictamen, pero es que en el Pleno del Congreso Nacional estamos representados todas las fuerzas políticas del país. Todas las fuerzas. Yo creo que no ha habido tanta discusión de una ley como esta. Y si no, vea cómo no hemos podido sacar la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La ley de las mesas ciudadanas ni siquiera se ha introducido y ya casi está muerta. Para que vea lo difícil que es ponerse de acuerdo en el Congreso Nacional. Para que vea lo difícil que es trabajar en comisiones. Y sin embargo nosotros fuimos capaces en la comisión de trabajar, de sacar un proyecto que lo pasamos al Pleno del Congreso y fue aprobado, inclusive muchos de los artículos, el 70, el 80% casi por el Pleno. O sea, que yo sí tengo muchas esperanzas, pero además soy optimista en que la clase política debe tener madurez de que nos estamos jugando el futuro institucional del país. Si nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, porque en este momento le toca a la Junta Nominadora,
pero luego nos va a pasar en enero al Congreso Nacional de la República, que finalmente es quienes hacemos la elección. Si no mandamos un mensaje a los hondureños y las hondureñas de que la clase política tiene madurez, tiene la capacidad de sentarnos y ponernos de acuerdo por el futuro del país, habremos perdido una oportunidad valiosa de que la sociedad hondureña crea en la democracia, crea que nosotros estamos retornando al Estado de Derecho y crea que nos merecemos vivir en este país. Nos estamos jugando el futuro democrático del país el próximo mes de enero que elegimos a la Corte Suprema de Justicia. Ahora para el doctor Orellana Mercado. Doctor, ¿cómo en juntas nominadoras pasadas, con gente honorable, usted bien lo sabe, yo le he escuchado hablar bien de mucha de esa gente que en algunos periodos estuvo en la junta nominadora, cómo los lobos, los que creen que la justicia les pertenece, lograron horadarlos? ¿Por qué se lo pregunto? Porque estoy escuchando bastante esperanza de que esta nueva ley blinda mucho el enviar un documento con al menos 45 nombres al Congreso para que escoja los próximos 15 magistrados con gente realmente que tenga los méritos. Si en el pasado gente honorable fue horadada, ¿qué impediría esta vez que esos mismos lobos traten de penetrar fuerte para tener siempre sus voces, sus representantes, sus socios administrando la justicia del país? Adelante, doctor Orellana Mercado. Gracias, Renato. En primer lugar es la matriz. Hay una matriz en la ley y no es el capricho de la Junta Nominadora lo que resulta la base para hacer la evaluación. Antes no existía esa matriz legal. Hacían unas que solo ellos conocían y no sabíamos si eran buenas o eran malas. Lo otro es que solamente podrán incorporarse a la lista final de los 45 los que resulten mejor evaluados. Antes, Renato, se sometía a votación. De manera que si yo sacaba 0% y el doctor Barrios 100%, pero yo tenía el apoyo, el apadrinazgo de los políticos, la Junta votaba a favor mío y aparecía en la lista y el doctor Barrios no aparecía en la lista. Eso ya no va a ocurrir ahora. Los mejor evaluados son los que van a estar en esa lista. Y fíjense que hay un logro extraordinario que a la fecha se puede constatar. A esta fecha, en los procesos anteriores, ya se sabía quiénes eran los magistrados, ya estaba la lista. Ya todo el mundo sabía, ya sabía quién eran los liberales, los nacionalistas, los de Libre. En este momento no hay un solo partido que tenga la certeza de que uno de sus posibles candidatos vaya a quedar en esa lista final. Eso es un logro, porque en este caso la incertidumbre juega a favor de la seguridad jurídica, porque lo que nos está diciendo es que no tienen los partidos políticos la posibilidad de imponer sus candidatos porque tienen que someterse a esa evaluación de la Junta Nominadora de acuerdo a la matriz y de acuerdo a los porcentajes que están muy bien detallados. Además, entiendo que ha habido una matriz adicional que se ha propuesto, que se ha aceptado por la Junta de parte de la de Naciones Unidas. Pero en referencia al tema que usted introdujo de uno de los miembros de la Junta Nominadora, a mí me extraña que alguien venga a decir a estas alturas que los plazos son breves. Y entonces, ¿para qué aceptó integrar la Junta Nominadora? Y algo más. Y algo más. Persona, mujer o hombre, tengo que decirle, es un haragán. Porque sabía perfectamente, tenía la oportunidad de leer la ley y decir, sí voy a participar o no voy a participar. Pero ya puesto ahí, esas quejas de los plazos no valen. Y estas son la queja de que hay falencias en la ley. Bueno, no hay leyes perfectas, todas son perfectibles. Claro. Pero eso de los plazos, Renato,
solo los haraganes hablan de que no tenemos tiempo para hacer las cosas, que trabajen, para eso están allí, y están en representación de sus organizaciones. Ellos sabían a lo que iban, y tienen una alta responsabilidad. Con esos argumentos, lo único que revela es que quien le dijo eso a usted es un haragán. Y estas son las argumentaciones. La primera, la diferencia en la fecha de presentación de la nómina. Y yo pongo las manos así como si que con el culito del ojo Isabel va a ver lo que estoy. No, jamás. O como que usted está interesado en saber quién es quien me escribe. Por favor, no. Es un irrespeto mío hacia ustedes al tener las manos así, pero claro, usted sabe, hay que cubrir la fuente siempre, ¿verdad? Sin duda. Bueno, aquí voy. Las argumentaciones. La primera, la diferencia en la fecha de presentación de la nómina. No se respetó la fecha que establece la Constitución, 23 de enero. La segunda, en el requisito de integridad personal y profesional, que indica que el incumplimiento por el candidato o candidata de alguno de ellos conllevará la no asignación de un puntaje para este requisito, pero no indica cuál requisito, ni se refiere a todos, un problema de interpretación. La tercera, en el requisito de ética profesional, que tiene 3 indicadores, pero no se le asignó puntaje a cada uno de los 3 indicadores, solo se da un puntaje de forma general. El cuarto es un problema de organización y tiempo, ya que según el artículo 17 de la ley, solo se realizará la investigación sobre trayectoria personal, profesional y patrimonial hasta que se superen las 3 pruebas, escrita, psicométrica y toxicológica, lo cual da un problema de tiempo para culminar con todas las actividades, porque hay que esperar a que finalicen y se entreguen resultados de las 3 pruebas para hacer investigación patrimonial. Y óigame, puede decir mi nombre Renato, y no soy haragana, Yulisa Aguilar. Voy a la pausa comercial y retorno. Bueno, ya está planteada por Yulisa Aguilar, que es miembro de la Junta Nominadora, sus reservas, o algunas reservas sobre la ley. Urquía, el presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, el abogado le envió un mensaje al diputado Barrios. Yo le pedí al diputado Barrios que me trasladara el mensaje que le envió el abogado Mario Urquía. Estimado diputado, en la Junta Nominadora estamos trabajando con compromiso, en diálogo respetuoso y trabajamos enmarcados en la ley que garantiza transparencia y evaluación objetiva por el bien de Honduras mediante la matriz de ley, que es una buena ley y nos permite hacer un mejor proceso. En la diversidad de criterios no es ni debe ser obstáculo, sino fortaleza para enriquecer el trabajo. La ley nos faculta para reglamentar la ley, no hay excusa para no hacer el trabajo. Ahí va. Es lo que dice Mario Urquía, el presidente de la Junta Nominadora, ante los criterios de la nominadora Yulisa Aguilar. Isabel Aldabalejo, o Albaladejo, no soy el primero que se equivoca después de 15 años de estar en América Latina con su apellido. Me equivoco yo, me resulta difícil hasta a mí, impronunciable en algunos casos y dependiendo del estado. Por supuesto, muchísimas gracias de nuevo, pero ese es el tema también al que me iba a referir. Realmente no hay ley perfecta, aquí lo decíamos, igual que no hay sistema perfecto ni régimen perfecto, pero se establece la obligación para la Junta Nominadora de publicar, algo que tiene que hacer ya el próximo 13 de octubre, el reglamento. Entonces, desde la oficina que represento hemos brindado también asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración del reglamento, por supuesto bajo la premisa de respeto absoluto a la independencia de la Junta Nominadora, que tendrá que hacer los ajustes, arreglos, cambios que considere necesario y aprobar el texto final
que corresponda. Entonces, vía reglamento se podrá subsanar y, por supuesto, se podrán desarrollar, porque esa es la naturaleza diferente entre una ley y un reglamento, complementar y subsanar y, sobre todo, detallar y reglamentar aquellos aspectos que, por la naturaleza propia de una ley, que obviamente que se aprueba en el Congreso, se dictamina en el Congreso y que además es fruto de un proceso, digamos, de participativo y, obviamente, eminentemente político, no se pueden quedar establecidas en una ley. Una ley no puede ir al nivel de detalle que claramente sí tiene que ir el reglamento. El reglamento es siempre en consonancia con la ley y con la Constitución, porque eso es importante también decirlo. La ley de la que estamos hablando, obviamente, se enmarca dentro de la Constitución. Esto en primer lugar. También frente a la pregunta que hacías de cómo vamos a evitar, efectivamente, que se menoscabe la independencia de los integrantes de la Junta Nominadora, de los 14 titulares y suplentes, o cómo vamos a evitar, no se puede evitar. Pero sí hay una serie de salvaguardas en este momento, en este régimen que se ha diseñado. Como decíamos, la transparencia. Cuando la Junta Nominadora, a la que nos referíamos de años anteriores, no tenía contemplado un sistema de transparencia, por lo cual sus sesiones eran privadas. Tampoco tenía que publicar un informe de los criterios que había tenido en cuenta para ponderar los criterios de selección objetivos. En este momento sí hay unas reglas de juego claras, a partir de las cuales, reitero, la ciudadanía puede impugnar y presentar una tacha contra las personas que considere que no cumplen esos criterios de selección. Vuelvo a también a hacer ese llamado porque me parece importante, creo que es de los aspectos más importantes que tiene este marco normativo, darle esta facultad a la ciudadanía que considere cualquier particular que efectivamente el proceso ha estado menoscabado por injerencias político-partidarias o por grupos de poder económicos, etcétera. Entonces, la transparencia, sumado a este mecanismo de rendición de cuentas que se complementa con la veeduría ciudadana, creo que es clave en el proceso, no para que tengamos certidumbres, creo que certezas no se pueden tener, pero sí que tengamos por lo menos la claridad de que existe un régimen diferente que va a permitir un juego diferente en términos de este proceso de selección. Y ahí también quiero referirme a un tema. Ahora comentábamos en el receso a las personas que han perdido sus hogares, sus medios de vida, en este momento, fruto de las inundaciones. Uno le pregunta, ¿y esto del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, qué les puede importar? Aquí voy a ir a un tema clave, y es que este puede ser el primer paso, o uno de ellos clave, para que se empiece a recuperar la credibilidad en las instituciones en el país y la credibilidad en el sistema de justicia. Por supuesto que si uno le pregunta a cualquier persona que acaba de perder su hogar, dice, y a mí el sistema de justicia, ¿de qué me sirve este proceso de selección? Ese es el punto, cómo a partir de lograr la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y que ese Poder Judicial se constituya realmente para dar justicia a aquellos y aquellas, sobre todo, que nunca la ha tenido como su principal desafío, es lo que puede hacer una diferencia, porque cualquier persona podrá exigir también del sistema de justicia y del Poder Judicial el reconocimiento y la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente los derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son piedras angulares del Estado de Derecho y del Estado social de Derecho. Esos derechos también son exigibles y tenemos algunos pocos ejemplos positivos en el país, por ejemplo, de una sentencia el año pasado que reconoció el derecho, por ejemplo, del pueblo tolupán a la salud y a la educación, que había sido menoscabado durante la pandemia. Entonces, también a través del Poder Judicial se puede lograr la garantía de derechos económicos y sociales y ambientales que son claves, digamos, efectivamente, para luchar contra la pobreza, un nivel de pobreza del 74% de pobreza en el país. Entonces, la pobreza y la desigualdad como base, como problemas crónicos y estructurales en el país, también pueden trabajarse a partir de la generación de un Poder Judicial independiente e imparcial que trabaje no solamente, digamos, del lado de los más favorecidos. Porque aquí voy, el último sondeo de opinión del ERIC, lo decía, el más reciente de julio de este año, del ERIC, de los pocos que hay porque no hay sondeos de opinión sobre este tema, sobre el tema de la credibilidad en el sistema de administración de justicia, el 82,5% de la ciudadanía en el país decía que el Poder Judicial, llámese magistrados, jueces, abogados, fiscales, etcétera, ha estado tradicionalmente al servicio, abro comillas y reproduzco literalmente, de los ricos, mafiosos, narcos y corruptos, y de los poderosos. Así dice la ciudadanía. Y entonces, este es el primer paso para que el país pueda empezar a recuperar la credibilidad de las instituciones. Y obviamente no todo pasa por este proceso de selección. Este es uno de los primeros pasos. ¿Qué viene después?
del proceso de selección de esta Corte Suprema de Justicia a partir, obviamente, de criterios de idoneidad que garanticen la independencia e imparcialidad. ¿Qué viene después? Por supuesto, hay que trabajar temas estructurales, reforma de la carrera judicial, Consejo Superior de la Judicatura, pero por supuesto también todo lo que hace el tema de la participación de las víctimas en los procesos. A ver, el sistema de administración de justicia en el país lamentablemente ha estado dominado por problemas sistémicos y por unas debilidades estructurales. La impunidad, por supuesto, en el país, el retardo injustificado en la administración de justicia, el retardo en los procesos de selección, la falta de motivación de las decisiones judiciales y, por supuesto, la falta de independencia judicial. Todos esos son problemas, y la falta de participación de las víctimas en los procesos judiciales. Todos esos son problemas que se tendrán que ir abordando, pero para llegar a ese abordaje, primero hay que llevar a cabo un proceso de selección que por lo menos permita que los más idóneos y las más idóneas y más capaces y más íntegros en el país lleguen al Congreso Nacional. Y aquí termino en este punto. Cuando decía, ¿cómo se puede garantizar? No se puede garantizar, pero en la medida que la Junta Nominadora mande una nómina con los 45 candidatos o candidatos, como digo, más idóneos, más íntegros, más capaces en el país, podremos limitar, por supuesto, el quehacer discrecional del Congreso, porque por supuesto el Congreso no tendrá más que remedio de elegir entre 45 que son los más preparados. Y si efectivamente se garantice que quienes lleguen sean los más íntegros o íntegras, pues podrán garantizar el acceso a la justicia en condiciones de independencia e imparcialidad, obviamente dentro de lo razonable. Muchas gracias, Isabel Albaladejo. El miembro de la Junta Nominadora, Waldo Rivera, me dice: buen día, estimado, para información de la población hondureña y para evitar malos entendidos. Nuestra labor ha sido ardua. Sábados, domingos y también en estos días feriados hemos trabajado en las distintas comisiones hasta altas horas de la noche. La Junta Nominadora tiene la responsabilidad inicial de elaboración del reglamento, el perfil del magistrado y la matriz de evaluación técnica, documentos que son muy técnicos. La próxima Junta Nominadora ya no tendrá que elaborar estos instrumentos, solo para que conste. Waldo Rivera. Y termina Yulisa Aguilar, miembro también de esa Junta Nominadora. Es cierto lo que dice don Mario Urquía, y lo dice con relación a lo que señala don Edmundo Orellana respecto a que somos haraganes. Bueno, entonces, todas esas falencias que juzga Yulisa Aguilar tiene la nueva ley de la Junta Nominadora se pueden mitigar con el reglamento. Sí. Mire, Renato, un vaso a la mitad con agua, usted puede decir que está medio vacío o está medio lleno. Yo creo que esta ley hay que verla, digamos, con algunas falencias que pueda tener, pero en términos generales yo le digo que es una buena ley. Y la Junta Nominadora, y me alegra lo que está diciendo el presidente de la Junta, precisamente técnicamente, el reglamento, digamos, va a cerrar estos espacios que pudiesen haber quedado, digamos, abiertos en la ley. Yo creo que hay que respetar los tiempos. A mí me parece que eso es importantísimo. En todo caso, en el Congreso Nacional de la República, si la Junta Nominadora necesita algún ajuste que tengamos que hacer a la ley, estamos abiertos para eso. O sea, nosotros no nos cerramos. Pero creo que la ley, los tiempos son importantes. Es, digamos, un buen mensaje que desde la Junta Nominadora se envía a la sociedad hondureña, por el prestigio, por la legitimidad, pero sobre todo porque en la sociedad, en los abogados y abogadas, en los notarios y notarias, hay una especie de ¿por qué me voy a postular? Porque esto ya sabemos cómo son las cosas. Entonces yo creo que es importante que desde la Junta Nominadora mandemos mensajes de certidumbre, de que estamos haciendo las cosas bien. Estas pequeñas falencias se pueden superar con el reglamento, pero sobre todo yo sugeriría a la Junta Nominadora, yo conozco a casi todos y son hondureños que no me cabe en duda, y por eso le respondo aquí. Esto del 4-3 es producto, si alguna vez pasa al interior de la Junta, de la divergencia
pero todos los miembros, diputados, propietarios y suplentes de la Junta Nominadora, yo los conozco y me merecen un alto respeto, pero alto respeto. Me imagino que el doctor Orellana Mercado quiere hacer una valoración breve también sobre esta controversia en el marco democrático y constructivo de los nominadores y sus expresiones. Adelante, doctor Orellana Mercado, ministro de Transparencia. Gracias, Renato. Bueno, yo creo que son minucias. Sí. Y ya Isabel y Ramón, igual que el señor presidente de la Junta Nominadora, y Waldo Rivera, lo han aclarado. Mire, hay otros temas que sí son preocupantes. Por ejemplo, un tema es que los notarios, si están animados o no en postular. Fíjense que con la Unión de Notarios y con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos hemos tenido una iniciativa de visitar los capítulos de notarios en todo el territorio nacional para darles ánimo, estímulo para que se postulen. Originalmente ellos se planteaban esto que decía el doctor Barrios, decían, ¿y para qué si ya está todo elaborado? Nosotros le explicamos la ley con representantes del Alto Comisionado y de la Unión de Notarios que preside el doctor Mario Bojín, y mire que hemos logrado convencerlos de que este proceso va a ser diferente, porque le relatamos lo que la ley y le decimos el entusiasmo que hay y el compromiso del gobierno, porque no olvidemos que este proyecto de ley fue una iniciativa de la presidenta de la República, que me la instruyó a mí para que yo lo propusiera y que pedía el apoyo de la alta comisionada. Entonces, este es un tema que hemos andado por el país y alguna incidencia hemos tenido. Otro tema que yo creo que la Junta Nominadora va a tener que dejar claro es esto: desde cuándo se cuentan los 10 años de ejercicio profesional para considerarlos como candidatos a magistrados. Mire, últimamente hay noticias de que se han permitido hacer examen de notario a un montón de gente por cuestiones políticas y que estas personas seguramente se van a postular. La pregunta es, si esta gente ha adquirido el S4 hace 6 meses, 2 meses, 3 meses, ¿realmente cumple con el requisito de los 10 años? Porque la Constitución lo que dice es abogado y notario. No dice abogado nada más, dice abogado y notario. Desde mi perspectiva debía contarse desde cuando obtuvo el S4 de notario. De manera que, porque antes era común, uno sacaba el examen de abogado y el S4 era por honorabilidad, no era un examen. Hoy se lo dan a cualquiera que pergeñe unas respuestas ahí y no verifican su honorabilidad, pero antes no. Antes uno hacía el examen de abogado y el S4 se lo daban si uno era honorable o no. Hubo personas a quien no se lo dieron porque no eran honorables. El otro tema que también la Junta Nominadora tiene que valorar es, y esto sí es una cosa muy delicada, pero creo que vale la pena someterla al público y a la Junta Nominadora. ¿Por qué la Sisi viene a Honduras? El pueblo la pidió en las calles, Renato. Sí. La pidió en las calles desde hace tiempo y la ha venido pidiendo y ha sido y fue un lema de campaña de la presidenta de la República. Y ganó, entre otras cosas, porque llevaba esa bandera. Y es creíble su posición, porque el día de la toma de posición pidió la Sisi. ¿Pero por qué? Porque el sistema de justicia no existe. Ya lo dijo Isabel al hacer mención de ese sondeo de opinión de Eric. El 80 y tanto % cree que el Poder Judicial no sirve para nada. Ahora la pregunta es, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si se postulan, ¿qué evaluación le va a la Junta Nominadora? Ese es el problema, porque ahí hay un problema de cuestionamiento. Si esta Corte Suprema de Justicia está cuestionada a ese nivel, ¿cómo se va a valorar por la Junta Nominadora? Esos son temas pendientes y son temas culturales, fundamentales, que creo que son más importantes que esa tontería de que los plazos y todo lo demás no de cumplir. Creo que esto sí es importante discutir y que la Junta Nominadora va a tener que evaluar en algún momento. Se lo dejo ahí.
Bien, gracias, abogado. Isabel también recibe su mensaje de parte de la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, la abogada Doris Imelda Madrid. Dice Doris Imelda Madrid: Isabel no dice verdad. El IAIP realizó el ejercicio de transparencia, hasta sancionó a los nominadores. Que hubo resistencia por parte de los nominadores al ejercicio de la transparencia y acceso a la información. Es una gran verdad. Por ello tuvo sanciones la Junta Nominadora anterior por parte del IAIP. El IAIP hizo el trabajo transparente y acceso a la información conforme a su ley, y por ello fue duramente criticada por varios miembros de ellos. Sí. ¿Me puedo referir a eso? Sí. Antes de ir a la pausa. No, como quieras, Renato. Antes de ir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante aquí valorar cómo el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido, como entidad, quien durante mucho tiempo se ha enfrentado efectivamente a las restricciones que había en materia de acceso a la información en el país y la libertad. Entonces, sobre todo a partir de la Ley de Secretos. Entonces, cómo el Instituto de Acceso a la Información Pública, a partir de obviamente con las limitaciones que le imponía la Ley de Secretos, hizo un trabajo encomiable, creo que es importante subrayarlo. Cuando decíamos a que lamentablemente procesos de selección anteriores de Junta Nominadora han estado marcados por la falta de transparencia en lo que refiere a su quehacer como Junta Nominadora, sin perjuicio de que efectivamente, y creo que es importante rescatarlo, afortunadamente la comisionada lo menciona, cómo el Instituto de Acceso a la Información Pública se manifestó e hizo y publicó informes sobre cómo se estaba impugnando la labor de las Juntas Nominadoras anteriores. Entonces yo creo que es importante valorar el trabajo que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública en el país, sin duda alguna. Hay algunos temas como la CICI, la verdad que yo creo que hay algunos problemitas que no pueden superar el gobierno y el secretario general, o la misión técnica que delega el secretario general sobre la instalación de la CICI en Honduras. Es una percepción muy personal, que hay uno o dos temitas que los tienen entrampados, bajo el criterio que ya hemos dicho aquí, que la ONU no se vendrá a quemar al país si no tiene las garantías que, auspiciando una comisión contra la corrupción, esta pueda salir avante por aquellos grandes tentáculos que hay para evitar que haya realmente investigación y justicia al 100% en nuestro país. Sobre eso y algunos otros temas que tienen que ver con los derechos humanos de Honduras se referirá Isabel Alba. La dejo ya en la recta final de Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Onda tropical y remanentes de Julia ayudarían a formar nuevo ciclón tropical. Fuerza Naval rescata 6 náufragos de 2 embarcaciones en Atlántida. Son 2 de los muchos titulares. Quiero ver qué dice ese titular de Educación. Educación suspende clases en Honduras el martes por los estragos. También la Universidad Autónoma suspendió clases presenciales, virtuales, los servicios administrativos hasta segunda orden. Ahí en Tu Nota puede encontrar usted fotografías de damnificados, evacuados y ríos desbordados. Y más, y mucho más. Los invitamos a ingresar a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, nos escribe: el Colegio de Abogados se respaldó el trabajo de la Junta Nominadora, pero creo que el mayor problema que prevalece siempre, tanto para ser miembro, junta o postulante, es el conflicto de intereses que los limita de alguna forma para la toma de decisiones objetivas, imparciales e igualdad de condiciones, por lo que es fundamental establecer
un código de ética a lo interno de la Junta Nominadora y dar confianza a los postulantes para que haya riqueza de buenos participando. Está en comunicación con Frente a Frente la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Izaguirre. Abogada Izaguirre, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. Muchísimas gracias por el espacio, sobre todo porque yo sé que el programa ya está por finalizar. Un saludo a mi querida Isabel Albaladejo, al abogado Barrios y al doctor Edmundo Orellana, que sé que está vía teléfono. Nada más quisiera hacer una aclaración, no en relación al tema de la Junta Nominadora, donde pertenezco, pero creo que no es el momento, pero más que todo es hacer una aclaración en relación a la jurisprudencia de la que hablaba el doctor Edmundo Orellana. Me agrada realmente escuchar que sea punto de referencia para los diputados y para los funcionarios el uso de la jurisprudencia, porque muchos la desconocen, y de hecho ese va a ser un criterio de selección para los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Si bien es cierto, la Corte Interamericana reconoce que los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos a un escrutinio mucho más público que cualquier otro ciudadano, así como lo planteó el doctor Orellana, pareciera que quedamos los servidores y funcionarios públicos en total indefensión. El artículo 11 de la Convención Americana reconoce el derecho a la privacidad y al honor que tenemos todos y todas las ciudadanas, independientemente del cargo que desempeñemos. Lo que no aclaró el doctor Edmundo Orellana es que la Corte abre la posibilidad para utilizar la vía civil cuando un funcionario o servidor se siente atacado o de forma abusiva o arbitraria. Yo le voy a poner un ejemplo, y aprovechando que está el diputado Barrios ahí. En mi caso, por ejemplo, hablaron de que yo había falsificado títulos universitarios, que yo no era abogada, que yo le había mentido al Pleno del Congreso Nacional, y usted es testigo, porque incluso lo tocamos en un momento que yo estuve en su programa. Y aunque lo ideal y lo correcto no era que yo recurriera a la vía penal, tal como hablaba el doctor Edmundo, que en realidad es penalizar, porque no vamos a coartar el derecho a expresarse libremente, pero a pesar de que estemos nosotros expuestos a ese escrutinio, no debemos tampoco estar expuestos a esas situaciones, como le digo, que sean abusivas o arbitrarias, y mucho menos cuando hablen de acciones que son constitutivas de delito. Entonces sí quería que supieran que no quedamos en total indefensión los servidores, porque también somos ciudadanos, también tenemos nuestro derecho al honor y a la dignidad, y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana abre la posibilidad a utilizar la vía civil cuantas veces sea necesario para reponer o reparar ese derecho que ha sido vulnerado o violentado. Bien, hemos escuchado a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos refiriéndose a uno de los temas que abordamos en el inicio del programa. Bueno, y ya solo me quedarían unos 2-3 minutos para hablar de la CICI. No sé si yo estoy equivocado, creo que no, que el asunto que separa al gobierno y a la ONU para que ya pronto anuncien que se va a instalar la CICI en Honduras es la autonomía que en cuanto a la acción penal quisiese la Organización de las Naciones Unidas para esta instancia, para esta Comisión Internacional contra la Corrupción, y la selección de los integrantes de la CICI, que en el memorándum del gobierno dice se hará por el Ejecutivo. Ahí dejan a un lado a la ONU. Me parece que estos son los dos temas que no sé si siguen dialogando, si los van a superar o la CICI se quedará en promesa. Por favor, abogado, ¿qué piensa usted brevemente, por favor? Pues, primero, decirle a la sociedad que yo estoy seguro que la presidenta Xiomara Castro va a cumplir el deseo del pueblo hondureño de que tengamos una CICI en Honduras. Lo ideal sería que no tengamos una CICI porque nuestra institucionalidad debería de ser capaz de aplicar la regla general del derecho a los casos particulares. Sí. Pero la debilidad institucional nos hace traer un organismo internacional de justicia para afianzar los nuestros. Esto es lo primero. Deben tener la seguridad que la presidenta Xiomara va a cumplir esa promesa de campaña. Número 2, se sigue dialogando, en un proceso de diálogo es así. La última visita que tuvo la presidencia y con el director de la ONU, con el presidente, fue, digamos, y el comunicado conjunto fue apresurar, digamos, el diálogo y la decisión final. Se sigue dialogando. Y tercero, el punto tural es, digamos, el ejercicio de la acción penal. Los extremos se mueven entre quienes establecen que la CICI debe tener independencia más allá del Ministerio Público, y eso implicaría una reforma constitucional. Y en el otro extremo está
en que la CICI solamente sea un órgano de colaboración del Ministerio Público. Hay un pedido... es que me está dando instrucciones la producción, no. Hasta que no termine él, no me hagan nada. Hasta que yo dé las instrucciones, por favor. Hay un punto medio que es que la CICI sea un querellante adhesivo, que implicaría una reforma del Código Procesal Penal para que se adhiera con investigación propia del Ministerio Público y con investigación propia, inclusive de la CICI, y que pueda comparecer en los tribunales. Me parece que ese es digamos, los extremos, pero hay un punto medio, pero yo le puedo asegurar que vamos a tener CICI en Honduras, porque es el deseo del pueblo hondureño, y esa interpretación lo ha hecho muy bien la presidenta Xiomara Castro. Vamos a la última pausa. Unos 20 segundos para concluir, Isabel. Segundos. Sí. 20 segundos tengo apenas, ¿no? Ya se fueron 5. Lo que quisiera decir es sobre todo que en este momento lo importante, además de la llegada de la CICI, es también que se lleven a cabo todas esas reformas legislativas que son claves para asegurar la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país, independientemente sobre todo de la CICI. El año pasado se aprobó justamente en Semana Morazánica una ley, un decreto que es el 93/2021, que permitió junto a otras leyes que se sobreseyeran, es decir, que quedaran impunes más de 600 delitos ligados a corrupción, malversación, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Entonces, la modificación de estas leyes que han permitido que se persista la corrupción y la impunidad en el país es clave para que se trabaje de manera paralela a la llegada de la CICIG. Y por supuesto un mensaje en el sentido de que, como decía al principio, Honduras tiene en este momento la oportunidad histórica de constituirse en un referente en la región, constituyendo un poder judicial independiente e imparcialidad que devuelva la credibilidad de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Isabel Albaladejo por su presencia hoy en Frente a Frente. Muchas gracias, doctor Orellana Mercado. Tenemos unos 20 segundos, doctor. Bien, gracias Renato. Primero por su invitación y segundo, en relación con este tema, quiero aclarar que Naciones Unidas no pide la independencia de la acción pública penal de oficio. Ellos lo que piden es la independencia de las investigaciones. En el tema de la acción pública, ellos han propuesto el de acusador privado. Eso es lo que propusieron, estamos hablando de un entendimiento. Y nosotros lo que creemos que lo mejor es, porque el acusador privado actual es para que cuando hay una víctima...